Hola, buenas. Hoy día toca nuevo capítulo. Capítulo 4, reacciones en disolución acuosa. Ahora sí, por fin de mucho tiempo ya podemos decir que estamos pasando a lo que vendría siendo como materia full química, materia ya de real, materia que nos va a servir para toda la carrera. Si son estudiantes de las ciencias químicas, nos va a servir eternamente algunos conceptos que aquí vamos a ver. Bueno, el capítulo 3 la verdad también es muy de hay que saberlo sí o sí, pero esto ya es muy propio de química, ¿sí? Capítulo 1, propiedades generales de las disoluciones acuosas. ¿Qué es una disolución? Vamos a definir una disolución como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Mezcla homogénea de dos o más sustancias. La palabra homogénea ya la debiésemos manejar, pero hace relación a que cuando yo mezclo dos cosas, yo no puedo diferenciar cuál es cuál. Si no saben esto, pueden irse a los videos anteriores que tenemos, capítulo 1, si no me equivoco. Ahí hablamos un poco de mezcla heterogénea, mezcla homogénea. ¿Qué es un soluto? Que esta palabra la tienen que, la van a manejar eternamente si son estudiantes del área de las ciencias químicas. Es la sustancia presente de menor cantidad y el disolvente es la sustancia presente de mayor cantidad. ¿Sí? Y nosotros podemos tener una disolución en fase gaseosa, en fases sólidas o en fases líquidas. Podemos tener esas tres. Y como químicos vamos a estudiar las tres, pero en este capítulo solamente estudiamos las disoluciones en fases líquidas. Disoluciones acuosas entonces. El disolvente es un líquido. Es un líquido. El soluto puede ser un líquido o un sólido. El chiste es que la disolución general va a quedar como un líquido. Vamos entonces a... Vamos entonces, por ejemplo, con nuestra primera propiedad, que son las propiedades electrolíticas. Electrolíticas, que tiene que ver con electricidad, más o menos por ahí va la palabra. Nosotros podemos definir que el soluto, lo que tenemos en menor cantidad, tiene dos propiedades, o es electrolito o no electrolito. Electrolito conduce electricidad, no electrolito no conduce electricidad. ¿Sí? Esto es puras definiciones, nos vamos a dar cuenta que mucho de la materia de química en general es mucha definición que después tenemos que aplicarla toda en un tema. ¿Sí? Así que no se desesperen si no están entendiendo. Electrolito conduce electricidad. Dentro de los que conducen electricidad podemos definir fuertes o débiles, o sea, electrolitos, electrolitos fuertes o débiles, donde el fuerte o un electrolito fuerte es aquel donde el soluto se disocia completamente, que significa estar disociado en términos químicos. La disociación es la separación del compuesto en cationes y aniones. ¿Qué son los cationes y qué son los aniones? Rápidamente, cationes, carga positiva, aniones, carga negativa. Si no saben de dónde vienen estas cosas y quieren una definición más completa, capítulo 1, capítulo 2 hablamos mucho de esto. ¿Sí? Entonces, un electrolito fuerte, el soluto se separa en cationes y aniones completamente, mientras que un electrolito débil, el soluto no se disocia completamente. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos en estos dibujos, imagínense que son dibujos bonitos. En estos dibujos yo tengo aquí un vasito que tiene agüita, solamente agua. ¿Sí? Esto va a ser nuestro disolvente. Ya, va a estar en mayor cantidad. Y aquí tenemos una sal. Nosotros vamos a tomar esa sal de mesa y agrego sal a nuestro vasito, a nuestro disolvente. Esto genera una disolución, o sea, una mezcla. Como la sal está en menor cantidad, la sal es nuestro soluto. La sal, que estaba sólida, bueno, esto aquí, así nos queda el dibujito, ¿cierto? Se entiende que esto es un vasito, que tiene agüita, y que dentro de este agua tiene cationes sodio y aniones de cloro.
¿Cómo se escribe esto químicamente? El cloruro de sodio sólido, en presencia del agua, reacciona, produce cationes, aniones. Esto lo pueden encontrar escrito como AQ o AC, que significa que está en estado acuoso ahora. Acuoso. Nosotros dijimos que este tipo de reacciones, donde se disociaba completamente, son electrolíticas, o sea que producen electricidad. Por lo tanto, en un ejemplo gráfico, en dibujo claramente, pero esto se puede hacer en experimento, es que si yo tengo el agua pura y tengo una ampolleta conectada, tirada a esta agua, no se va a prender luz. Pero a medida que yo vaya tirando sales o electrolitos fuertes, como es el caso del cloruro de sodio, va a empezar a prender luz. Así que, bueno, les dejo, ustedes lo pueden googlear, hay varios videos en YouTube acerca del caso. Ustedes ponen como experimento de solución de la ampolleta en solución electrolítica y puede que aparezca. Bueno, el agua es un disolvente de compuestos iónicos muy eficaz. De hecho, nos vamos a dar cuenta que el agua va a ser nuestro disolvente o nuestro solvente universal. Es el que más se usa, el que siempre se va a hablar, y generalmente en soluciones acuosas siempre vamos a estar hablando del agua, generalmente. El agua tiene más o menos esta propiedad. H2, dos hidrógenos, H2O. ¿Sí? Y el agua tiene esta propiedad que, bueno, después lo vamos a ver cuando veamos propiedades periódicas, pero como el oxígeno le va a gustar atraer los electrones de estos protones. Por lo tanto, va a quedar que en la parte del oxígeno nosotros vamos a tener un polo negativo. Mientras que en los hidrógenos van a quedar polos positivos. Nosotros podemos decir que esto es un disolvente polar. ¿Qué significa polar? Que forma polos. ¿Sí? En una parte vamos a tener negativos y en la otra parte positivos. Eso es un polo. Después vamos a ver, explicar por qué pasa esto, qué condiciones tienen que pasar, etcétera, 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 cuando veamos propiedades. Ojo, ojo, no es una molécula con carga. El agua es una molécula neutra, pero que tiene polos. ¿Sí? Entiéndase eso, por favor, no se confunda. Entonces, nosotros vamos a llamar que cuando nosotros tomamos el cloruro de sodio, lo ponemos en agua, lo hidratamos, pasamos los cationes y el cloro. ¿Y qué es lo que está pasando aquí molecularmente? Molecularmente. El agua es esta estructura. Aquí la dibujé con colores. Oxígeno, rojito, hidrógeno, agua. Tiene sus polos, negativo acá el oxígeno, positivo el hidrógeno. Para el catión, vamos a hacerle un pequeño zoom acá. Para el catión positivo, los polos negativos que va a tener nuestro oxígeno se van a acercar. Se van a acercar. Ay, perdón, estoy apretando por las cosas. Se van a acercar al catión del sodio. Entonces esto que tiene una carga un polo negativo, se van a acercar. ¿Y cómo que lo van a atrapar? ¿Sí? Y es por eso que es las cargas electrolitas fuertes como el cloruro de sodio se puede disolver fácilmente porque como que lo ataca, como que lo envuelve. Caso contrario, para el cloruro, la carga negativa, son las partes del hidrógeno las que se van a acercar y van a atrapar, por así decirlo de alguna manera, al cloruro. ¿Sí? Y por eso se disuelve tan fácil, la verdad. Si el agua no tuviera esta propiedad, el cloruro de sodio y otros solutos que son electrolitos fuertes no podrían tener esta propiedad que está acá. Por ejemplo, el azúcar no hace esto. Otro ejemplo de un electrolito fuerte es el cloruro de hidrógeno, que ya lo hemos visto varias veces. El cloruro de hidrógeno, forma gaseosa, hidratado en agua, forma protones y cloruro.
Y ocurre exactamente lo mismo que vimos acá arriba. Exactamente lo mismo, claro que cambiando las especies. Nosotros dijimos que teníamos electrolitos tanto fuertes como débiles. Pero ya hablamos mucho de los fuertes. ¿Qué pasa con los débiles? Y aquí lo vemos muy en detalle porque este concepto que vamos a ver ahora es muy trabajado. Caso, el vinagre. El ácido acético en agua, me faltó acá colocarle, en agua, forma estos aniones y este protón. Pero también, al ser un electrolito débil, quiere decir que no se disocia completamente. Eso ya lo habíamos dicho. No se disocia completamente. ¿Qué quiere decir esto? Que del reactivo que yo tengo, no todo este reactivo va a pasar a producto. El reactivo va a formar este producto que tenemos acá, forma este producto, pero este producto después puede reaccionar formando nuevamente nuestro reactivo. Y por eso es que yo tengo esta doble flecha, una flecha que va para allá y otra flecha que va de vuelta. ¿Qué significa esta doble flecha? Esta doble flecha significa que la reacción es reversible. ¿Sí? Es reversible, pero cuando la reacción, la formación de producto, la velocidad en que se forman los productos y la velocidad en que los productos vuelven a formar reactivo, llega una constante, nosotros hablamos de un equilibrio químico. Llega una constante en términos numéricos, por así decirlo. Pero a nivel molecular, estas cosas se siguen moviendo, ¿sí? No es que como que se detengan. Llegan a un equilibrio químico. Si no me entienden todavía lo que les estoy hablando, tranquilidad, porque nosotros trabajamos un capítulo específico para equilibrio químico. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de equilibrio y es una propiedad bastante interesante y es muy estudiada, ¿sí? Entonces, tranquilo. Lo más importante hay que entender que los electrolitos débiles, o por lo menos para este capítulo, que los electrolitos débiles no se disocian completamente y que la reacción puede ser reversible. Ya no va a ser, fíjense que no es de una sola flecha como fue para el caso que tenemos aquí del electrolito fuerte, para el caso del cloruro de hidrógeno. Para el caso del vinagre, puede formarse producto, pero este producto de nuevo puede volver. Eso tiene, nuevamente, ciertas condiciones, tiene un porqué, etc. No lo vamos a estudiar en este caso. Y aquí ocupamos otro concepto que es la ionización. ¿Cuándo usamos este concepto? Que es cuando separamos ácidos y bases. Que es lo mismo que la disociación, la verdad. Solamente que es más específico. Cuando decimos esto se ioniza, o el cloruro de hidrógeno se ioniza, quiere decir que se disocia en sus cationes y en sus aniones. Pero hablando de ácidos o bases. ¿Qué es un ácido y una base? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a la revisión de concepto. Este dibujo bastante feo que está acá. Dice, el diagrama muestra tres compuestos disueltos en agua. AB2, B, AC2 y CA2, AD2. Dice, ¿cuál es el electrolito es fuerte? Nosotros sabemos que un electrolito fuerte es el que se disocia completamente. Busquemos quién se disocia completamente. Por ejemplo, el caso A, vamos a ver el caso A primero, dice que es AB2. Esto es un AB2. AB, ¿cierto? AB2. Aquí tendríamos un B disociado, un B disociado, un A disociado, etc. Pero aquí, fíjense, esta molécula está completa, igual que la que habíamos visto. Por lo tanto, esto no es un electrolito fuerte. Y si no es un electrolito fuerte, podría ser un electrolito débil. Entonces nosotros decimos que esto es un electrolito débil, porque no puede disociar completamente esto, ya que tenemos dos. Tenemos dos muestras acá, esta que está acá y esa que está ahí, que todavía no se pasan a producto, no se disocian.
Veamos el caso B. El B es AC2. Y aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto. Está todo disociado. Entonces es un electrolito fuerte. Y veamos el caso para la C, AD2. Fíjense que aquí tenemos la molécula, la molécula, la molécula, la molécula. Y esto, aquí tenemos una sola molécula que se disoció o ionizó. Por lo tanto, esto también es un electrolito débil. Electrolito débil. Fíjense que nos preguntan, ¿cuál es el electrolito más fuerte? El más fuerte vendría siendo el B. El más fuerte. ¿Y cuál es el más, o sea, el más fuerte y el más débil? Después vendría siendo el A, el más débil que el B, porque a pesar de que no se disocia completamente, tiene varias de sus moléculas, menos 2, disociadas. Pero fíjense que el C es el que menos se disocia porque tiene las moléculas completas. Tiene solamente una que se ionizó. Por lo tanto, nosotros podemos establecer esto. Que B es el electrolito más fuerte. Después, o sea, A es un electrolito débil, pero es un electrolito más fuerte que C. Y así. Bueno, estas condiciones después nos van a ayudar mucho para varios temas de química. Muchos temas. Les juro que aprender a hacer esto les va a ayudar, o intentar identificar cuál es más que otro, les va a ayudar muchísimo a entender muchos conceptos relacionados a la química. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver por hoy día. Bastante extenso, mucha materia considerando los otros puntos donde era más ejercicio, más cálculo, pero espero que se haya entendido. La verdad, esto es un resumen, lo que hice el Chunk, bastante resumido, y yo solamente trabajé con los conceptos: qué es soluto, qué es electrolito, qué es equilibrio químico, esto que es sumamente importante, cómo funciona, y eso. Espero que se haya entendido por lo menos. Y bueno, esto hay que trabajarlo. Esto es como algo que hay que trabajarlo. Muchas veces ya después nos acostumbramos a decir, esto es un soluto, este es un solvente, bla, bla, bla. Temas que se trabajan. Bueno, nos vemos.